¿te gusta mi corte de pelo? No es un anuncio, chavales, no es un anuncio, es una pregunta para empezar un podcast. ¿Es una pregunta capciosa? No, es una pregunta, pero primero te muestro. ¿Vale? Esto solo lo están viendo, este giro de cabeza, esto solo lo están viendo Alberto. Es que lleva una especie como de degradado que acaba en un Jarhead. ¿Habéis visto la peli esta de Jarhead, ¿cómo se llama este? De Gyllenhaal, ¿no? Lleva una especie como de degradado que acaba en una especie de Jarhead. Yo lo llamo el degradado irlandés, que es algo que si eres irlandés y tienes entre 18 y 30 y pocos, tienes que llevar este peinado. Si no, no te dejan tener la residencia, alquilar un piso, nada, tienes que tener... Sí, es un poco a lo Connor. Lo que pasa es que en tu caso queda un poco más como turco, ¿no? Bueno, tú verás, es lo que hay. Claro, es que no. Yo de hecho, cuando fui a pedir el PPS number en Dublín, tío, que aquellos irlandeses españolizados sabrán de qué estoy hablando, me denegaron en primera instancia el número porque no tenía el pelado Jarhead, tío, es verdad. Es en plan, oye, tío, si no vienes con el corte de pelo... A ver, esto es como una cosa que esto no es, ¿sabes? No es coña, es... ¿Cómo ha influido Peaky Blinders en los cortes de pelo de los últimos 3 o 4 años? Es decir, corte de pelo ese de rapado al cero por los lados y degradado y tal y cual, que es muy de los nazis, de esta época, ¿no? Lo ha traído de vuelta Peaky Blinders. Pero claro, eso te queda bien si haces checks en varias cajas. La primera es, eres un guaperas o close to ser guaperas. Segundo, vas con un puto traje y no con un chándal terrible y con los calcetines blancos, esos calcetines blancos que se ven entre la parte que se queda abajo, muy arriba del chándal y las zapatillas. Y la tercera, no lo sé. A ver, otro derecho fundamental. Hay una cosa que está clara, ¿no? O sea, ser guaperas, pues hombre, te va a facilitar cualquier tipo de corte de pelo, ¿no? Que lleves, ¿no? Tener estilo, o sea, te le dices traje, puede no ser traje, puede ser casual, pero con estilo, ¿no? Hay formas y formas. Lo que pasa es que ya lo veo clónico, tío. Cuando veo a todo el mundo con el mismo rollo, y además todo el mundo lleva eso con barba. Es como, además es bueno, el estilo Connor, además, ¿no? O sea, Conor McGregor lleva ese rollo, ¿no? Es una mezcla, el Peaky Blinders es eso sin barba, y luego está el Conor McGregor, que es eso con barba, ¿no? La sociedad, la cultura, es como... El otro día vi... Bueno, no sé si sabéis que van a sacar... es que me estoy yendo muy off topic. Un libro... Como si hubiera un tópico o algo. De Bunbury es el mayor plagiador de la historia, que es una de... Hostia, ¿de dónde sale eso? Y veía varios vídeos en internet sobre eso y había uno muy bueno en YouTube que si buscáis Bunbury plagio Alvinsch, se llama ALVINSCH, que habla de ¿realmente es copiar o todo lo que creas en tu vida lo haces a raíz de algo que has visto ahí que lo vas sumando a esto espera. Nico, mete la musiquilla porque con esto empezamos el podcast, que esto va a dar para el primer charcazo antes de empezar con el tema del día. I cheated because I need you couldn't make money any other way. Bullshit. Life is this. I like this. Who the fuck is that guy? I feel the need. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre, dependiendo de cuándo y dónde nos escuches. Bienvenidos a este podcast número 37 de Izos Podcast. Eduardo Barrecheguren, Edu, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien. Por aquí andamos en Suecia todavía y pronto vuelta a la patria. Y Alberto Álvarez de Macro Wizard. Cómo me gusta hacer ese coma de Macro Wizard, coma, seguimos. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, de hecho mis emails son Alberto Álvarez, de Macro Wizard. Gente, si le mando solo de Alberto Álvarez, este tío, ¿quién coño es? ¿Quién cojones es? Chicos, ¿cerramos el charco en el que nos hemos metido ya anteriormente o entramos? No, sí, vamos a entrar en eso. O sea, ese charco hay que abordarlo. Ese charco, me voy a poner las botas de lluvia. Espera. A ver, está, sí. Listo. Nada, pues simplemente el charco es si cualquier creación literaria, musical, artística en general puede ser considerada como plagio. Puede ser considerada como, oye, yo he embebido un montón de cosas en este sitio, o hay también ciertas líneas que hay que saber no pasar, ¿no? Este tema le encanta a Alberto, así que le voy a dejar a Alberto que hable de ello, porque alguna vez lo hemos comentado, ¿no? El de tu propia voz o tu propio toque, tu propio... Mira, es que cada día lo veo. Ayer, por ejemplo, estábamos cenando en la terraza y miré al fondo y había un degradado precioso del cielo, ¿no? De color, de rosa, iba subiendo azul profundo, hasta negro. Y lo primero que se me dio a la cabeza no fue qué bonito ese degradado. Es decir, ¿ves cómo nadie ha inventado el puto degradado? O sea, nadie ha inventado nada. Alguien en algún momento de la era de cualquier día miró igual que yo a ese degradado de colores en el cielo, me imagino, y dijo, y cogió su lienzo y empezó a pintar lo mismo y dijo,
¡Hola! Esto lo puedo hacer con un montón de colores, qué pasada, no sé qué. Y boom, alas, el degradado nació el degradado, ¿no? Has dicho la palabra plagio y copiar, que yo creo que son distintas cosas, o robar, que me gusta usar más. Plagiar para mí sí que es coger algo, como el artículo que a lo mejor podemos tener delante ahora mismo aquí, al de Mark Manson y tal, cogerlo y plagiarlo palabra por palabra. Spoiler, hombre, por favor. No es spoiler. Yo Teaser trailer. Yo tengo un artículo de Mark Manson aquí delante, muy bonito, que dice, imagina por un segundo, vale. Pues yo cojo eso y lo pongo en mi página web exactamente igual. Imagina por un segundo que no sé qué, no sé cuánto. Ahora eso es plagiar. He cogido, bueno, ahora eso es traducir incluso, pero bueno, plagiar. Ahora bien, imagínate que leo ese artículo y luego leo algo de Edu y luego leo algo tuyo, Carlo, y luego, no sé, me encuentro con un perrillo por la calle que me recuerda algo que linka con el artículo primero de Mark Manson de, yo qué sé, tener perspectiva en la vida y amar a los animales, me lo invento, ¿vale? Y de ahí, al día siguiente me levanto y después de haber reflexionado sobre eso, saco mi propia batidora de ideas y me pongo delante del ordenador y empiezo pum, 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 pum. Hoy podía coger la intro de Mark Manson porque la hice mejor que yo, perfecto, pum, y la pones. Y hoy el audio de Carlo, que tiene mejor voz que yo, está clarísimo, tiene más voz radiofónica. Carlo, ponte aquí, pum, pum. No sé por qué lo dices. Entonces cojo una batidora de ideas dentro de mi propio manto, ¿sabes? Lo envuelvo en mi propio manto, pero las ideas realmente son de otras personas. Pero lo guay es que es una mezcla. Es como que esto es un poco como cocinar, tío. Es coger ingredientes guapos, pum, 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 y cocinar tu mejor obra en ese momento, que al final no deja de ser robar de mucha gente. Al final, esto también linka un poco con la teoría de la pelota y la mermelada de la que hablábamos Alberto y yo en Phuket, ¿no? Que era... la teoría de la pelota y la mermelada consiste básicamente en que si yo estoy, por ejemplo, ahora mismo debatiendo ideas con Carlo y con Alberto, a lo mejor yo salgo con una idea y eso es mi pelota. Entonces yo tiro esa pelota y esa pelota rebota en el muro o de Alberto o de Carlo, que es su cabeza, y ellos me la devuelven mejorada o ajustada o con su propio toque, con su propia mermelada. Entonces imaginaros un muro lleno de mermelada. Si tú tiras una pelota de esas que rebotan, cuando la pelota vuelve a tu mano, vuelve llena de mermelada. Entonces eso es cuando estás haciendo un brainstorming y estás debatiendo una idea y a lo mejor la idea original parte de un lado y luego la idea con la que acabas ha tenido rebotes de distintas mermeladas por muchas partes, ¿no? Entonces yo creo que esto que está diciendo Alberto es unirle una pelota con muchas distintas mermeladas y eso es lo que al final acaba siendo la idea final, ¿no? Lo que pasa es que esas mermeladas, él como cocinero, cómo decida utilizar esos ingredientes y qué receta y lo que salga al final, puede salirte un pastel, te puede salir un muffin, te puede salir más hecho, menos hecho, y eso es a lo mejor lo que tú al final le enseñas al mundo, ¿no? Personalmente creo que un problema hoy en día que hay en redes sociales, de todas formas, es el plagio disimulado. Hay mucha gente con pocas ideas originales o con pocos spins originales respecto a ideas de otros que directamente copian lo que está haciendo otro y lo venden casi como suyo, ¿no? Y esto lo ves mucho, sobre todo si sigues a algunas de las fuentes de estas ideas, eres capaz de verlo claramente, ¿no? Por ejemplo, el que sigue a Pavel Tsatsouline, que es el de las kettlebells y tal y cual, puede ver como muchos de los entrenadores que hablan de kettlebells y de tal y de no sé qué, que está muy bien, directamente están diciendo lo mismo que dice Pavel, pero no le mencionan. Y esa es la parte fea, ¿no? Menciónale, utilízalo, perfecto, menciónale. Y de hecho, yo esto lo aprendí de no sé quién. Y yo, aparte, he descubierto por mi propia cuenta esto y lo otro. Pero yo, personalmente, soy de los que creo que cuando tu influencia sobre lo que estás diciendo es muy, muy clara, hay un 80% de influencia respecto a algo que viene de otra persona, ahí habría que referenciar a esa persona. Sí, y aquí parte una lanza a favor de aquellos que plagian inicialmente o que roban inicialmente de una sola fuente, porque el robar como un artista, por cierto, gran libro de Austin Kleon, es algo que desde mi punto de vista se desarrolla con el tiempo. No, normalmente te imprime alguien algo que te encanta y suele ser de una fuente. Ejemplo, Tim Ferriss, ¿no? En el año 2012 leo a Tim Ferriss y es con la persona con la que más identificada me siento. Pero gracias a plagiar, entre comillas, las ideas de Tim Ferriss para reproducirlas en mi vida, no para darme una voz, ni vender mi curso de humildad, ni nada de esto y hacerme un gurú online, no. Simplemente las plagio para mi vida. O sea, llega un momento, esto lo he dicho muchas veces en muchas entrevistas, en que terminaba el libro de Tim, por ejemplo, y los próximos 3 o 4 días me veía haciendo todo aquello que decía en el libro, con lo cual estaba viviendo la vida de Ferriss, no la mía. Estaba plagiando realmente palabra por palabra lo que él estaba diciendo, imprimiéndolo en mi vida. ¿Qué pasa? Una cosa, ¿cómo se llama tu asistente virtual indio?
Ramesh. Un saludo a Ramesh desde aquí, no creo que nos escuche, pero... No, pero bueno, no en ese aspecto, pero sí, me entiendes, ¿no? En varias cosas de mi vida al final te das cuenta y tienes que hacer eso, desde mi punto de vista de nuevo, seguro que hay muchos más caminos, para poder luego encontrar tu propia voz. Si no hubiera sido gracias a eso, me habría encontrado con una resistencia enorme, la típica de yo es que no soy tan listo como él, yo es que no soy suficientemente bueno, yo es que no tengo tanta vida como él y tal, y al final te paras un momento tomándote un café y lo reflexionas y dices, claro que no tienes tanta vida como él, porque tienes que vivirla para tener tanta vida, o tienes que hacerlo para, ¿sabes? Tienes que tomar acción de alguna manera. Entonces yo entiendo un poco el tema del robar y del plagiar. Lo que no entiendo es el plagiar, por ejemplo, gratuitamente para vender algo incluso, o para vender tu estatus o lo que sea. Esto lo dice mucho Nebol en Twitter, dice, a mí me la sopla, o sea, hablando en plata, el tener el tick verificado o no, porque es una batalla de estatus inútil. Pero lo que no me la sopla es que alguien coja un tweet mío o una idea mía original o lo que sea que yo he aplicado a una empresa y lo ponga como su tal y venda eso dentro de su curso, o sea, el link de, yo qué sé, ayudar a más gente es el nuevo superpoder en los negocios y te voy a ayudar a crear $1 millón de esto. Y dices, tío, esa idea es de otra persona y estás vendiendo tu curso para ayudar a crear $1 millón con otra cosa. Estás plagiando. Pero, o imagínate, ¿no? En el libro de Gary Vee, de Thank You Economy, y coges y tal cual lo cuentas, lo mismo que cuenta en el libro, y la economía de las gracias. Y te cuento todo este rollo y te lo vendo por ti, siempre, pero cabrón. Y de hecho, si nos vamos al arte, a la cultura, a la música, etcétera, etcétera, es literalmente muy reciente que se haya puesto la autoría en determinadas obras. Hasta el año 1500, 1600, una gran mayoría de obras no eran firmadas simplemente porque no existía el concepto de yo soy el artista X que firmo esto. Yo simplemente era un tío que pintaba cuadros y que el rey Carlos no sé cuánto me dice, oye, píntame un cuadro sobre mí que estoy muy guapete. ¿Qué pasa? Que a raíz de esa configuración de este tío es la hostia, vamos a crearle un nombre, a raíz de ahí se empiezan a firmar las obras. De hecho, para que os hagáis una idea, Shakespeare, en los pocos documentos que tiene firmados, firma 10 con 4 o 5 nombres diferentes y letras. Que ahí podemos hablar el tema de la teoría conspiratoria. Nombres de y letras, como el hijo de la hija de Elon Musk, tío. Eso es. Joder, que ahí podemos entrar claro. en teorías conspiratorias, conspiranoicas, etcétera. Pero sí, es que luego hay otro tema también. Es a lo que vamos. Yo aquí veo dos. Iba a decir lo del, por ejemplo, todo el mundo que me haya escuchado alguna vez en mi vida, todo el mundo sabe que Florencia es de mis ciudades favoritas del mundo, y es en parte por el Renacimiento, porque vas y es una fuente de inspiración constante. Y es lo que dice Carlos. Todas las obras ahora están asignadas a un autor, a Miguel Ángel, a no sé qué, a pero antes no, antes era un tío que hacía muy bien la piedra, manejaba muy bien la piedra y punto, ¿sabes? O un orfebre o un lo que sea, y es una pena y el que no se diera valor antes, porque a lo mejor Miguel Ángel en nuestra época habría sido un Kanye West o un una Lady Gaga superstar. o un... Claro. Yo quiero hablar de dos temas. Me ha salido yo quiero. Yo quiero hablar de dos temas, que es uno, ¿qué cantidad de bestsellers han sido ghostwritten? Es decir, los ha escrito una persona que no es la que sale el nombre en el bestseller, muchos casos de autobiografías de gente y tal y cual. Y el tema de los ghostwriters es que ganan una pasta, pero a cambio de que su obra nunca se sabe que es suya. Y hay gente y de hecho hay gente que tiene sus propios bestsellers con su nombre y que son conocidos escritores que además hacen ghostwriting para otros porque ganan más dinero con el ghostwriting para otros de lo que ganan con sus propios libros. Cojonante. ¿Sabes cuánto cuesta que te escriban un bestseller, un ghostwriter? Te lo digo porque, ¿sabes? Te pasé el artículo de Tucker Max. Tucker Max tiene una empresa que crea bestsellers en el mundo, en New York Times, Amazon y todo esto. Y uno de los paquetes que tienen es ghostwriting. ¿Sabéis cuánto cuesta? ¿Os atrevéis a adivinar un poco un número? Ni idea. Yo que sé, $1 millón de pavos. 600.000, $1 millón. Very close, very close. $500,000. Sí, yo te iba a decir eso, 600.000 a $1 millón. De hecho, bueno, un conocido nuestro, tanto de Alberto como mío, Roman tiene su propio bestseller, es un conocido escritor y además cuenta que alguna vez ha hecho ghostwriting porque se paga muy bien, ¿no? Aparte de luego contactos que haces en determinadas editoriales e historias a través de esto. Y otro tema del que quería hablar, y esto va un poco porque el ghostwriting es una de las cosas que es, no lo estás haciendo por la fama, ni los likes, ni tal, ni no sé qué, lo haces porque eres un profesional y cobras por ello, ¿no? Como cuando la gente le llama mercenarios a los jugadores de fútbol, en plan, mira, tío, este tío es un profesional, o sea, por mucho que tú sientas los colores, él no tiene por qué sentirlos, ¿no? Luego está la parte del parálisis por análisis,
que es un extremo, digamos el color blanco o el negro, me da igual, cualquiera de los dos, versus plagio, que es el otro extremo, ¿no? Pero hay un punto intermedio, es decir, hay gente que no se atreve nunca a crear ningún tipo de contenido porque le paraliza no sé si al decir esto le estoy copiando a no sé quién, no sé si esto la gente lo va a aceptar, tengo el síndrome del impostor, yo no me creo que yo tal, y luego está el otro, ¿no? El que dice, se lo copio todo a este fulano, lo casco con otro formato distinto y esto es mío. Pues que el problema es la concepción que tenemos de que nuestro trabajo tiene que ser siempre perfecto, desde el principio, y nunca es así. Ningún artista, bueno, muy pocos artistas, su primer libro o su primer publicación en redes sociales es la hostia. Conlleva un trabajo y un esfuerzo y un ir puliendo esa roca hasta que salga el diamante. Si la gente hace ese parálisis por análisis es porque, coño, yo lo quiero sacar perfecto. No, sácalo y lo vamos puliendo. O la otra opción, que es, ya sé que esto funciona, ahí va, copy-paste, cámbiale el naranja por el rojo, este logo por el mío y funcionando. Mis mejores artículos y casi te diría mis mejores creaciones, que nunca son originales, por cierto, como ya sabemos, nadie crea nada original, han sido después de vomitar todo lo que tenía en la cabeza, apagar el ordenador, o el papel, o cerrarlo, tal, irme a dar una vuelta y volver a la semana o a los días o lo que sea, abrir el y decir, ahora voy a repasarlo y voy a borrar cosas y voy a no sé qué, porque las veces que he intentado hacerlo todo al mismo tiempo ha sido un churro, pero vamos, blando y sin sabor, una mierda. ¿Sabéis? Alberto y yo en Bangkok estuvimos un día, estábamos sentados ahí tumbados en una terraza por la noche, en una piscina, en un hotel, y nos pusimos a ver posts de 2012 y 2013 de Instagram que teníamos y tal, ¿no? Y Alberto tiene posts en Instagram de hace 8 años o 7 años diciendo exactamente lo mismo que dice ahora. Lo que pasa es que entonces no lo hacía con una infografía, entonces era por ejemplo una foto suya comiendo, una foto suya entrenando, y el post es lo mismo, pero la forma en la que está escrito no es igual, y la forma en la que y la atracción visual que tiene la foto respecto a la infografía o la foto que él ponga ahora no es igual, ¿no? Entonces, esto es muy curioso, porque esto es una forma de animar a la gente que estáis empezando, que a lo mejor dices, joder, si yo estoy diciendo lo mismo que este tío, ¿por qué no tengo la misma repercusión que este tío? Es que a lo mejor no lo estás diciendo de la misma manera. Es que tú, por ejemplo, en el fútbol puedes meter un gol que sea una chilena espectacular o que sea un gol de mierda, por mucho que siga siendo un gol, ¿no? Entonces, al final, el cambio, por ejemplo, en el caso de Alberto, de tener a lo mejor 150 likes a tener 4.000 o 8.000 o los que sean, no está tanto en lo que está diciendo, sino en cómo lo está diciendo y en cómo eso está no solo atrayendo tu atención al principio, sino cómo lo estás interiorizando por el cambio de estructura y de palabras que está utilizando, aunque el mensaje sea el mismo. Es decir, no todo el mundo tiene la misma facilidad de palabra, igual que no todo el mundo tiene las mismas habilidades comunicadoras, pero no solo eso. Tú como persona no vas a tener las mismas habilidades comunicadoras y la misma facilidad de palabra a lo largo de tu vida. Y eso es algo que hay que entender y saber que esto es como cuando ves The Last Dance a Michael Jordan con la pelota, ¿no? Es decir, tío, Michael Jordan no nació sabiendo tirar tiros libres o sabiendo tirar triples. Y de hecho, gente como Michael Jordan, como Mike Tyson, y digo gente que son no solo espectacularmente buenos en lo que hacen, sino que es gente que tiene la tendencia a estudiar el juego, a estudiar, o sea, estudiaban los vídeos de otra gente, estudiaban lo que otros hacían, los movimientos de otra gente. Kobe Bryant lo hizo con Michael Jordan, pero que Kobe Bryant estudiase los movimientos de Michael Jordan no quiere decir que la primera vez que intentase hacer el movimiento, por muy bien que lo entendiese, lo hiciese perfecto. Eso llevó mucha práctica, luego poder hacerlo bajo presión. Todo esto es por lo que me gusta mucho lo que dice Gary Vee de, en lugar de intentar crear, simplemente documenta lo que haces, documenta tu proceso, porque eso te va a dar experiencia y llegará un momento en el que lo que haces ya es crear, y llegará un momento en el cual tus triples entrarán solos, pero para eso tienes que tirar muchos triples. Cuando la gente dice, no, es que yo no hago vídeos en Instagram porque me da vergüenza hablar delante de la cámara. Vale, es verdad que hay gente que de primeras no le da vergüenza y se pone delante de la cámara y ya está, perfecto. Pero joder, hay mucha gente que a día de hoy es muy buena comunicando a través de vídeo y que ves sus primeros vídeos en YouTube y dan vergüenza. Pero si no se hubiesen puesto delante de esa cámara, hoy no estarían donde están. Bueno, pues después de este charco de 19 minutos, ¿vale? O sea, un tercio, diría yo. Te voy a cortar un momento, Carlos. Me ha encantado el ajuste que has hecho de los anteriores podcasts a este. En lugar de, sí, ha sido bueno, pero después de... Bueno. Me gusta, ¿eh? Callaros la puta boca, básicamente, ¿no? Bueno, venga, vamos a traer ya el tema del que veníamos a hablar, que es 3 habilidades vitales que nunca te han enseñado. Un artículo maravilloso de Mark Manson, que lo conoceréis por su libro mitiquísimo El arte de que todo te importa una mierda,
que no solo se queda ahí, que tiene un montón de trabajo más. Y voy a llamar al estrado a Edu, que primero, para responder a la mítica ya pregunta de por qué vamos a hacer un podcast sobre eso, y también por un motivo, que fue él quien propuso este tema, ¿no? Bueno, básicamente el otro día yo sigo a Mark Manson en redes sociales porque me gusta el contenido que pone y tal, y bueno, me salió uno de sus posts y lo mismo, ¿no? Él en el post simplemente te puso esas 3 cosas de las que habla en este artículo y te contaba un poquito, pero básicamente era link en bio si quieres leer el artículo entero. Y me llamó la atención y dije, bueno, pues voy a ir a verlo. Y fui a leerlo y el artículo está escrito, bueno, Mark Manson es un grandísimo escritor, entonces es un tío que escribe de una forma tanto informativa como entretenida. Y me pareció un gran artículo, y entonces en una llamada que teníamos del equipo 12, hablando de otras cosas, de protocolos nuevos, de esto, de lo otro, de tal, no sé qué, estuvimos hablando en plan, oye, ¿cuándo hacemos el siguiente podcast, esto, lo otro? Vale, ¿qué temática? Y dije, oye, yo propongo, si os parece bien esto, os mando este artículo a ver qué os parece, porque a mí me flipó y creo que podemos entrar en esos charcos, dar nuestras distintas perspectivas y que pueda aportar muchísimo a la gente. Y creo que puede aportar mucho a la gente por una cosa que, y aquí voy a utilizar una cosa que dijo nuestro amigo Pedro Vivar hace poco en un post, lo leí ayer o antes de ayer, que es que él no hace las cosas para que tú pienses como él, sino para que pienses por ti mismo. Es los posts que pone, los podcasts que hace y demás, ¿no? Y este artículo va exactamente de eso. Este artículo no va de piensa como pienso yo. Este artículo va de sé consciente de un montón de sesgos, de hándicaps y tal que tienes para intentar corregirlos, ¿no? Y bueno, un poco el protocolo que vamos a seguir es el que hemos hecho anteriormente en las leyes del poder o Naval Ravikant, que es hacemos una introducción a cada uno de los puntos. Todo lo que se va a leer es del artículo, señores, es del artículo, y a partir de ahí nosotros vamos abriendo paso entre la jungla, ¿vale? Entonces, el primero es cómo dejar de tomarte las cosas de forma personal. Mark dice que un desafortunado efecto secundario de nuestra conciencia, de aquello que nos hace humanos, es que todo lo que experimentamos en nuestras vidas nos involucra de alguna manera. Por ejemplo, las noticias de ayer te enfadaron a ti, pese a que han pasado en la otra punta del mundo, o que esas noticias han sido provocadas por otras personas, te han enfadado a ti. O tu empresa, por ejemplo, o la empresa para la que trabajas, ha crecido mucho este año y te han dado un aumento a ti. Es decir, tenemos un prejuicio preestablecido de que todo lo que pasa es realmente sobre nosotros. Pero tenemos una noticia aquí, ¿vale? Que estés viviendo algo que genere en ti una repercusión, que te haga una opinión, o que te genere una opinión, un sentimiento sobre ello, no significa que sea por y para ti, ¿no? No significa que sea por y para ti. Y tampoco significa que lo merezcas o no lo merezcas. Que eso es lo que mucha gente usa como herramienta emocional aquí, porque al final es una respuesta emocional. ¿Para qué? Para no enfrentarnos al demonio de hostia, tengo que hacer algo por mi vida y tomarlo en mi mano, en vez de estar todo el rato echando bolas fuera y quejándome de que, fíjate que mi trabajo ha crecido mi empresa ha crecido un 40% este año y solo me han dado un 1% de aumento. Es que yo me merezco más. No. Tú estás trabajando en un sitio, tu rol es X y la empresa hace Y. Que la empresa haya crecido un 40% es simplemente que la empresa ha crecido un 40%. No significa nada más. No significa que haya sido gracias a ti. No significa que haya sido un problema por ti. No significa nada. Significa que la empresa ha crecido un 40%. Carlos, me estabas haciendo así unas señales. No, se la estaba haciendo a Edu, que es nuestra señal de chat interna, pero... Vale. ¿No? Yo cuando hace ¿ves? eso me da la impresión... Todo no es sobre ti, joder. Carlos no me estaba haciendo las señales a mí. O sea, no estoy tocando el piano en el aire. Yo lo mejor es que en este momento, cuando ha hecho, no lo estaba mirando porque estaba mirando cosillas del artículo que me interesan y tal y cual, mientras escuchaba lo que decía Alberto. Y cuando he visto el gesto ese con los dedos, es típico gesto de... el que alguna vez haya embrujado una copa, y el que lo haya hecho saber de qué estoy hablando, es típico gesto de embrujar copas. Sí. Edu, ¿qué opinas al respecto? Absolutamente, ¿no? Es como hay una frase de Alberto que me gusta mucho que dice que llueva o no un día no depende de ti, no tienes control sobre ello, entonces no llames a un día que llueve un mal día o a un día que no llueve un buen día, ¿no? Es decir, tú al final decides si es un buen día o un mal día. Joder, a lo mejor está lloviendo fuera y lo que hago es que me pongo a leer un libro buenísimo dentro de casa, o a lo mejor aprovecho para trabajar, o me echo una partida de Play con unos colegas y tal. O sea, que decir, tú al final decides, ¿no? Lo que tú haces con lo que te dan. A mí me gusta este concepto de no tomar de cosas de forma personal, me gusta ligarlo al concepto de extreme ownership de Jocko Willink, que te van a pasar cosas que
no son responsabilidad tuya, ni siquiera te las mereces, pero todo lo que te pase, tanto bueno como malo, es responsabilidad tuya el qué vas a hacer después de ello o el cómo vas a asumirlo, ¿no? Es decir, yo puedo ahora mismo tropezarme al salir de la habitación y romperme el tobillo, no me lo merezco, pero ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Voy a hacer la habitación o no? ¿Me voy a hundir o no? ¿Voy a aprovechar ese tiempo para hacer otras cosas a lo mejor en lugar de hacer ejercicio o no? Te corto ahí, sí te lo mereces. Porque ha sido tu culpa o ha sido tu responsabilidad, sea como sea que te hayas roto el tobillo, ha sido tu responsabilidad, porque ha sido o porque la escalera no estaba bien puesta y se ha roto, o porque se ha caído el tejado y estabas ahí, o sea, es tu elección el haber estado ahí, o te has tropezado porque no has movido bien la motriz del cuerpo, ¿sabes lo que te digo? Al final es stream ownership, con lo cual es que todos lo tenemos, esa dejadez de ese automatismo de no me lo merezco o sí lo merezco. Es que realmente no merecemos nada, ¿sabes? Realmente solo merecemos el resultado de las acciones que no estoy de acuerdo con una cosa que has dicho y es si te lo mereces o no. Simplemente no creo que te lo merezcas, no creo que sea culpa tuya, pero es irrelevante si te lo mereces o no. Lo que importa es lo que vas a hacer al respecto. Es decir, yo creo que tú te puedes... No, estoy de acuerdo. Te puedes tropezar de forma fortuita, pero... a lo mejor no... O sea, no es... Sí, es que estaba en ese... O sea, quiero decir, que estés en el sitio adecuado, en el momento adecuado, o sea, al final no es culpa tuya, ¿no? Pero quiero decir, es irrelevante. O sea, ahora lo que importa es porque tú ya no puedes hacer nada al respecto. No, podía haber estado en otro sitio tal. O sea, quiero decir, hay situaciones en las cuales vas a poder aprender el decir, joder, si voy andando por una parte, imagínate, por una parte de la acera que está húmeda y en lugar de eso me voy a otra parte y me resbalo, pues joder, tronco, si has visto que estaba húmeda, a lo mejor podías haberte ido a la parte seca, ¿no? Pero hay otras veces que te van a pasar cosas. Yo qué sé, vas en el coche y un tío va mirando el móvil y del coche al lado, pum, te da. ¿Es culpa tuya? No, el tío va mirando el móvil. Era él el que iba mirando el móvil y se saltó el stop y te dio. Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué haces? Al final lo que importa es qué haces ahora. ¿Qué haces? Lo que importa, yo también soy igual de pragmático que tú, o sea, yo ni siquiera pienso el me lo merezco o no, pero como sé que mucha gente, y de hecho tenemos suficiente evidencia para entender que eso es uno de los sesgos que existe, que es el yo me merezco esto o no me merezco esto, para meternos en un pozo emocional de mierda completo y no estar enfrentándonos, como decía antes, al demonio que tenemos delante de ¿y ahora qué vas a hacer? Por eso quiero hacer mucho hincapié en el tema del merezco o no merezco. No nos aporta nada el tener ese pensamiento inicial de es que no me merezco, en cuanto, de hecho, yo siempre que tengo eso intento el pararme cuando es que no me... ¿Qué? No, para, esto no te lleva a ninguna parte. A mí aquí lo que me encanta hacer es pensar en lo que haría gente que yo admiro, admiro sobre todo en función de lo que estamos hablando, ¿no? De determinadas facetas. Por ejemplo, cuando es una cosa de trabajo, gente que sé que es muy buena en su trabajo y que tal. Cuando es una cosa, a lo mejor, de ser duro en la vida, de eso, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso yo pensaría, ¿qué haría David Goggins en este caso? ¿Qué haría mi padre, por ejemplo? Que es para eso es muy duro. ¿Qué haría mi abuelo? Gente que yo conozco que ha sido muy dura respecto a en su vida, ¿no? O sea, hombres duros y que han sabido afrontar situaciones jodidas, pues con una sonrisa en la cara si hacía falta, ¿no? Entonces, para esto a mí lo que me gusta hacer es eso, es pensar en esa persona que admiro, ¿cómo reaccionaría a esto? Y luego tengo una charla en mi cabeza, ¿no? De cómo reacciones a esto define quién eres como persona. Es decir, cuando te va todo de puta madre, eso no define quién eres. Que cuando las cosas te van mal, eso define quién eres. Entonces, al final ¿eres tan duro y tan lo que sea como te dices a ti mismo o no lo eres? Y tengo una conversación, yo en estos casos tengo conversaciones conmigo internas bastante duras. O sea, de no seas un mierda, no seas no sé qué, o tal, o incluso a veces, imaginaos, me pasa una cosa, ¿no? Y es automático que nos pase a todos que de vez en cuando te pasa algo que crees que no mereces o lo que sea, y dices, joder, es que esto no me lo merezco porque yo no sé qué. Y lo importante es que te caces a ti mismo pensando eso y te des cuenta de que tus pensamientos no eres tú. Ojo a lo que estoy diciendo, ¿eh? Tus pensamientos no eres tú, a veces te entran pensamientos en la cabeza. ¿Cómo tú asumes esos pensamientos? Si les das bola o no les das bola. Y lo que haces al respecto, eso es lo que define quién eres tú. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy escuchando un podcast y le escucho a Carlos decir una gilipollez y yo pienso, vaya gilipollez que ha dicho este tío y tal y cual, eso es lo que yo haría en mi cabeza de todas. A lo mejor yo en mi cabeza digo una gilipollez como un piano y de repente digo, tú eres tonto. Pero esta cosa que has dicho ahora, ¿a cuento de qué? Además, somos nuestro peor enemigo. Sí, siempre. Yo aquí siempre utilizo una metáfora mental que es, igual que hemos hablado aquí en otros podcasts de sal de tu mente entrando en tu cuerpo, ¿no? Aquí a mí me gusta ver cuando estoy en estos procesos mentales que te has metido en ese loop del que no puedes salir, intento literalmente sentarme y cerrar los ojos e imaginarme que estoy en un escenario donde estoy representando una obra de teatro, paro, bajo las escaleras, me pongo en el público y me pongo a ver desde fuera qué es lo que está pasando. Y de esa forma consigo salir de esa consciencia real que existe, que es un poco show de Truman, ¿no? Tú sabes que estás ahí, pero sabes que te estás viendo, pero sabes que te están viendo y entras en un loop
muy fuerte. Y a mí, una de las frases que más me han influido en mi vida, y fue una frase de un tío que conocí, estuve como 2 o 3 veces tomando una cerveza con él, que era filósofo, había estudiado filosofía y se dedicaba a ello, y me dijo: los humanos en general, o la gente, es gente que está en la carretera, que está andando, que está en el coche, que está caminando del punto A al punto B, ¿no? Los filósofos lo que intentamos hacer es salirnos, aparcar, sentarnos a la orilla, por decirlo de alguna forma, de la carretera y ver todo pasar desde fuera, ¿no? Entonces yo creo que en esos momentos viene muy bien el baja las escaleras, te sientas en la butaca del teatro y dices: vale, Carlo, ¿qué está pasando? Cuéntame, haz la obra. Visualización proyectiva. Buenísimo punto. Sí, buenísimo. Es brutal y quería dejar aquí, por eso levanta la mano, una nota para cualquier persona que esté escuchando esto y sea creador de contenido o hagas lo que hagas que pueda ser criticado, que es absolutamente todo hoy en día. Siempre que recibas una crítica, me gusta tomar lo que ha dicho Carlo, ¿no? Me gusta el salirme fuera, aparcar, irme al monte y ver cómo el Alberto que está siendo criticado pasa con el coche por la autovía y luego el que le critica, ¡ah, hijo puta! No sé qué, le pega las voces y por qué lo hace, ¿no? Y de repente te das cuenta de decir, pues Alberto iba recto en la carretera y ha tomado su camino. El de al lado a lo mejor, pues, tiene problemas con los hijos, o en el trabajo le han hecho no sé qué, o se siente un poco, yo qué sé, mal por lo que sea, o le ha tocado la lotería y está sobreexcitado. Hay un montón de situaciones en la vida en las que puedes estar arriba o abajo, ¿no? Entonces te das cuenta realmente de que una crítica de ese tipo de una crítica constructiva, que eso ya sabemos separarlo, pero una crítica gratuita, ¿no? De típico que pones un artículo y te comenta el gracioso de turno. ¡Tú eres tonto! Eso es, tú eres tonto, este es el peor artículo que he visto en mi vida porque yo lo digo. Y dices, ok, tío. Pero inevitablemente, al principio a mí me causaba dolor, ¿no? De decir, joder, tío, solo lo hago para echar un cable y para compartir mis experiencias y ¿por qué te ha dolido tanto? ¿Sabes? ¿Qué he hecho yo mal? Pero luego tomo la rienda de la ruta, de Carlo, y digo, a ver, desde fuera, digo, si no he hecho nada mal, principalmente porque esta persona que me ha puesto, tú eres tonto y no sé qué, no sé cuánto, no me conoce, no sabe quién soy, no me está criticando a mí, de nuevo, vamos al punto del punto este, ¿no? No es sobre ti, no te está criticando a ti, a tu persona, no te conoce, está criticando a su proyección de tu contenido, a su idea de lo que ha leído de tu contenido, con toda su mierda mezclada. O sea, está criticando su plato realmente, está criticándose a sí mismo, está diciendo, esto es una mierda. ¿Por qué? Porque me reta mis creencias y tengo miedo de que mis creencias sean una puta mierda y como no quiero enfrentarme a ellas, pues esto es una mierda. Hay una cosa que me encanta con los haters en Instagram y es cuando les restringes. Restringir a una persona quiere decir que no le bloqueas, sino que puedes seguir viendo tu contenido y todo, pero es mandarle al Oblivion, el Oblivion, ¿no? Eso es. El Oblivion. Pero cuando postea lo que sea, cuando comenta, no lo ve nadie. O sea, tú lo puedes ver si tú quieres, tú como el dueño de la página, pero nadie más lo ve. Y tú desde fuera frotándote las manos como y el tío no lo ve nadie, no el tío que busca atención. Pero me hace gracia porque ha habido gente a la que les he restringido y es que se ve un patrón, tío, y se ve un patrón de que son unos haters. El otro día, por ejemplo, en un vídeo que puse haciendo de hace años, ¿no? Y hacía press banca y hacía, creo que eran 9 repeticiones con 118 kilos. Técnicamente bien hechas, posición buena, pim, 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 pam. Y la mayoría de la gente, hostia, sí, pues mi meta es esta, qué bien, no sé cuántos. Y uno me comenta algo del palo de, te vas a partir la espalda, cuando yo no arqueo en el press de banca prácticamente, te vas a partir la espalda y además eso no sirve para la hipertrofia porque no sé qué, porque no sé cuántos y no sé qué, ¡pa! Y dándome lecciones, ¿no? Y salía como comentario restringido. Entonces al principio me sale comentario restringido, no veo lo que pone y pincho para verlo y lo veo. ¿Pero qué es lo que me dijo esto? Que yo a ese tío ya le había restringido anteriormente, claro. Ese tío ya me había hateado anteriormente, entonces dice mucho más de él como persona. Es decir, esto lo que dice no es que mi vídeo de press de banca sea un trigger para ti, tío. O sea, no, mi vídeo de press de banca no tiene por qué ofenderte. Es un tema de, si este tío le ofende eso, pero yo ya le tenía restringido, es porque otra situación anterior del palo, el tío, yo ya le había restringido por algo, ¿no? Yo no restringo a la gente porque no esté de acuerdo con lo que yo pongo o porque me lo digan, restringo a la gente que son como... ¿Sabéis lo de los típicos monos del zoo que cogen sus heces y te las tiran o se las tiran entre ellos? Eso es lo que yo veo con los haters, tío. Es un tío que coge, se caga, lo coge y te lo tira. Entonces yo con esa persona no tengo nada que razonar, ¿sabes? Te restringo y la toma por culo. Es que todos conocemos a alguien así, no en redes sociales, en la vida real, ¿no? Que te vas a tomar una cerveza con él y es todo problemas que normalmente el 90% de las veces no ha causado él, vaya qué casualidad, y siempre. Entonces, en un punto dices... Tío, te puedes mirar desde fuera y te puedes escuchar porque, claro, si te pasa una vez, si te pasa 2 veces, pero si ya hay un patrón pormenorizado de que todas las putas veces que te pasa algo
no es tu problema y siempre te están pasando cosas, igual tienes que salir de ese círculo de el mundo me odia. Igual es que eres tú el que odias al mundo. Puede ser. Igual tú vas con la a mí me gusta mucho decirlo de llevar las gafas tintadas de un color, ¿no? Si llevas las gafas tintadas de esperanza o gafas tintadas de ambición o gafas... Este tío lleva con la gafa tintada de víctima, ¿no? O sea, es cualquier cosa que no le guste, es una víctima, le han hecho algo. Es que al final, yo creo que el ser humano, y de esto habla Mark Manson en su artículo, tenemos dos polos y luego intermedios, ¿no? Y entonces esos dos polos son, cuando hago bien las cosas o la vida me va bien, soy el puto amo. Cuando la vida me va mal, es que el mundo me trata mal, es que yo no me merezco esto, es que yo tal y cual, ¿no? La mayoría de la gente responde así. Hay poca gente que esté en el punto de asumir, pues a lo mejor he hecho yo las cosas mal, o cuando le van las cosas bien decir, joder, pues mira, tengo la suerte de haber conocido a esta persona que me ha ayudado en esto, o tengo la suerte de haber aprendido de esta otra persona, cosas casuales de... ¿no? O sea, yo, por ejemplo, otro día hablaba con mi novia, una de las grandes influencias que he tenido yo también ha sido Tim Ferriss y fue La semana de trabajo en 4 horas, 4 Hour Work Week, y ese libro ni siquiera lo compré yo, lo compró ella. Y lo tenía ella un día en su mesilla, en 2015 creo que fue, y yo había terminado de leer el libro que en ese momento estaba leyendo, que era un libro de... era Time Will Tell, creo, de... ¿Cómo se llama este tío? Que es uno de mis escritores favoritos, pero ahora mismo no me acuerdo su nombre. Bueno, un libro de ficción, de... Joder, cuando me acuerdo lo digo. Y vi el libro ahí y me llamó la atención, claro, porque de repente ves, además es un libro blanco, la portada sale como una palmera en azul y tal, no sé qué, y pone La semana de trabajo en 4 horas y una palmera, ¿y esto? Y le dije, ¿puedo leerlo y tal? Ah, sí, y me lo pasó, y ese libro cambió mi vida. Eso fue el catalizador de que yo acabase dejando el trabajo en el que estaba, empezase con el negocio online y todo lo que vino después. Si yo no hubiera estado saliendo con esa chica, ¿hubiera yo accedido a ese libro? En ese momento, desde luego, no sé cuándo, pero hubiera accedido a ese libro. Ese libro luego me abrió otras ventanas. Entonces, al final, tú accedes a ese libro, te da una información brutal, cambias tu vida, esto, lo otro, y luego hay gente que dice, joder, tío, eres el puto amo porque mira cómo vives y viajar y no sé qué, y es en plan, ya, pero... Hay una parte que me he buscado yo la suerte y hay otra parte que han sido coincidencias de la vida que ha sido suerte como tal. O sea, es decir, que yo no he hecho nada para merecer que en ese momento esté ese libro o esa chica que además me acompaña en mis viajes y me apoya y me ayuda con el negocio y tal. Quiero decir, son circunstancias en las cuales, pues, por azar o el universo te lo coloca, lo que quieras, me da igual cómo lo quieras ver, pero que no es responsabilidad, o sea, no ha sido... consecuencia directa de tus actos el que hayas tenido esa suerte en ese momento, o el cruzarte en un momento de tu vida con un mentor que te ayuda mucho y qué tal, y luego ya dices, llegas a un momento en el cual te alejas de ese mentor o te alejas de ese acto en ese momento y dices, yo soy el puto amo porque mira lo que he hecho, no sé cuánto, está igual. No. Tuviste suerte de en ese momento coincidir con esto, y eso te abrió ventanas, eso te abrió un montón de mapas mentales a los cuales mucha gente no ha tenido acceso, no porque sea mejor o peor que tú, porque a lo mejor no tuvo ese golpe de suerte o esa persona en ese momento que tú tuviste. Segundo punto. Y este... sí. Es que yo tengo... Pero yo no tengo ha dicho sí, ha dicho... Voy cambiando. Por cierto, una cosa, ahí te corto antes de esto. El otro día, ayer me escribió un oyente del podcast para decirme que le encantaba el podcast, que sigamos así, que tal y cual, y que se descojona siempre que digo que Walter White vende metadona, porque lo que vende es metanfetamina. Así que desde aquí un saludo. Claro, y estaba pensando en meth, porque además lo veo en inglés, meth, pero nunca pensé que es metanfetamina, que no es metadona, que es lo que le das a la gente cuando se está intenta sacarle de las drogas, ¿no? Entonces me dice que cada vez que digo lo de metadona se parte la polla el soro en casa. Así que si lo estás escuchando, desde aquí un saludo. Bueno, segundo punto, que es cómo saber escuchar y aprender a cambiar de opinión. La mayoría de las personas, cuando sus creencias son cuestionadas, se aferran a ellas como si fuera un chaleco salvavidas en un barco que se hunde, ¿no? El problema es que muchas veces son sus creencias las que están hundiendo al barco. Para la mayoría de nosotros, la mayoría de las veces, nuestras creencias no son simplemente ideas que consideramos verdaderas, sino que son pilares de nuestra identidad. Yo creo esto y conforma el Carlo, actual, ¿no? Pero tenemos otra noticia. Te vas a equivocar en la vida, tío. Te vas a equivocar. De hecho, que te equivocas casi todo el tiempo es positivo, porque es lo que va a hacer que tu capacidad para tener éxito y para aprender a largo plazo de estos errores pueda crear esa nueva personalidad que te lleve al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel. Ahora que hablas de niveles, yo me acuerdo cuando estaba en Tailandia con Edu, le conté una pequeña analogía que tenemos Marina y yo, mi pareja y yo, de que la vida no es más que un juego de niveles en el que vas acompañado de un duende que te va enseñando esos niveles. El duende te va llevando de la mano. Entonces,
si siempre tienes la conversación con tu amigo y estás esperando a que termine para soltar tu mierda, tu muelle, como solíamos hacer cuando tenemos 15, 16, 20 años. Y yo, ¿no? Pero a mí también me pasó no sé qué, y te está contando una historia de tú, sí, a mí cuando me atropelló un tranvía, y dices, pero ¿qué tiene que ver esto? Que querías contar eso y ya está, ¿no? Ahí, digamos que estás acompañado del duende, pero ya el duende está de tu mano y no te abre ninguna puerta. Es como, bueno, pues si sigues actuando así, seguirás en este nivel. Hasta el día en que te paras y dices, voy a escuchar realmente lo que tiene que decir Carlos. Y escuchar lo que está contando, lo digieres y dices, hostia, pues no lo había pensado desde ese punto de vista, tío. Y cuéntame un poco más de cómo has llegado a esa conclusión, porfa. Y te habla total. Anda, ¿y no has pensado que esa otra forma también? Y entonces tenéis una discusión abierta sobre dos puntos de vista totalmente distintos, en las que las dos personas están escuchando activamente y que luego no hace falta llegar a una conclusión en esa conversación, que también es una de las creencias que más tenemos de hay que resolver inmediatamente esto. No. Pueden las dos personas no tener razón, o estar equivocadas al mismo tiempo, o estar en lo cierto al mismo tiempo, irse a su casa o a donde sea, digerir esa información y luego que el duende, metafóricamente hablando, te abra el siguiente nivel y te diga, enhorabuena, por escuchar a tu amigo has llegado al siguiente nivel de la vida, que es el de todo esto. No, eso no existe, esos son los reyes. No, es que ese es un joder, no sé si a mí es que me encanta esta sensación de estás teniendo un debate sobre X, ¿vale? Y te toca hablar, es tu turno, y de repente tocas un botón en el cerebro de la persona enfrente que por lo que sea ves como sus ruedas mentales empiezan a moverse y es como, coño, no quiero pensar esto, que no me cambies de opinión, cabrón, tío, que yo ya lo tenía. Mola mucho cuando tocas ese botón, ¿no? Pero hay gente que dice, vale, voy a dejar que esta rueda me lleve a algún sitio, y hay otra gente que pone un palo ahí y dice, que va, a mí de esto no me saques. Voy a abrir ahora mismo un can of worms interesante, y es, hace años leí unos libros de Brian Weiss, que es un psiquiatra estadounidense, que hacía en la terapia que hacía con sus clientes, hacía terapia de regresión. Entonces, cuando tenías un trauma como adulto, pues lo que hacía era que te hipnotizaba y te llevaba de dónde venía ese trauma, ¿no? Y muchas veces venía de situaciones cuando eras un niño que ni te acordabas, alguien, por ejemplo, que casi se ahoga en la bañera y tenía un pánico tremendo a lo mejor al mar y no sabía por qué y tal y cual, ¿no? El que quiera leer los libros es interesante porque una vez a un cliente le dijo, a un paciente le dijo, vuelve a donde empieza el trauma, y ese paciente volvió a Egipto, siglo no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces él, luego a partir de ahí siguió con otros pacientes haciendo esto y ha llegado él a la conclusión de que, bueno, de que la reencarnación existe y demás y tal y cual. A donde quiero llegar con todo esto no es a deciros, la reencarnación existe, tenéis que creer en esto, lo otro, tal y cual. Ni siquiera lo tengo claro yo tampoco, lo que creo, lo que no creo, ¿no? Hay una cosa que son en uno de sus libros que creo que se llama Muchas vidas, muchos maestros, él hablaba de que teóricamente tú tienes distintas vidas y tú vienes aquí con un propósito. Por ejemplo, puedes venir a una vida a aprender paciencia, puedes venir a una vida a aprender resiliencia, puedes venir a una vida a aprender... Y es como un juego de niveles. Entonces, hasta que no te pases todo lo que tienes que aprender, amor, gratitud, paciencia, resiliencia, lo que sea, no pasas a la cuarta dimensión, que es la siguiente, ¿no? Como si estuviéramos ahora mismo, esto es el Mario Bros, y estás en la tercera dimensión, que es esto, y hasta que no te lo pases no vas a la cuarta, ¿no? Y que de vez en cuando vienen seres que son de una dimensión superior, como la quinta dimensión, que vienen aquí para enseñar lecciones y cambiar el mundo, ¿no? Jesucristo, Buda, etcétera, ¿no? Que vienen con lecciones que parecen fuera de su tiempo, ¿no? Todo esto es irrelevante si es cierto o no, pero como mapa mental me parece brutal, porque entonces te empiezas a tomar cosas que te pasan en la vida como lecciones para pasarte el juego. De repente te pasa algo y dices, hostia, a lo mejor tengo que ser paciente, o a lo mejor tengo que ser agradecido, a lo mejor tengo que ser tal, porque a lo que he venido aquí es a aprender esto, y mientras siga yo en mi propio comportamiento... ¿Cuál es el monstruo final de este nivel? ¿No? Estás pensando en cuál es el monstruo al que voy a enfrentar. Eso es. Y si yo vengo con el mismo patrón y siempre me comporto de la misma manera, o sea, si yo, imagínate, he venido aquí a esta vida a aprender lo que sea y me sigo comportando así, y sigo haciendo esto, y sigo no entendiendo esto otro, ¿no? Entonces... al final a mí hay una cosa que, esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Me gusta mucho el tema de como de los mapas mentales, ¿no? Es decir, cómo concibes tú el mundo y cómo eso te afecta. Es irrelevante si es cierto, ¿no? Es igual que, por ejemplo, es irrelevante, no es que sea irrelevante, ¿no? Pero lo importante es cómo afecta tu comportamiento hoy en día. Igual que la gente que cree en Dios o en el cielo y la gente que no. Si creer en Dios y en el cielo te ayuda a comportarte mejor en la tierra, adelante, independientemente de que eso exista luego o no exista. Y si no creer en Dios, ni en el cielo, ni en nada de esto, no afecta tu comportamiento y te comportas igual de bien o mejor, adelante. O sea que al final todo esto aquí lo que importa es cómo puedes ser tú mejor persona, tanto para ti como para tu entorno. Y tu entorno puede ser tu entorno real o tu entorno digital, cuando ya entramos en todo ese tema de redes sociales, de podcast y demás, ¿no?
Aquí voy a hacer una analogía que espero que mucha gente entienda y espero que represente lo que has dicho hasta ahora. Si no me corriges. Perdón, ¿podemos hacer más analogías y metáforas que hablar directo? Es decir, ¿se pueden hacer en este podcast más analogías que frases hechas? Es acojonante la de metáforas y analogías que tenéis en vuestro cerebro. Yo que no soy capaz de hacerlas. Ya verás cuando saquemos el libro, te vas a sacar. Imagina que tu cerebro, ¿vale? Nuestro cerebro no es más que un salón. Tú entras al cerebro de Carlos, ahora mismo, te abro una ventanita ahí en la frente, bum, bum, entro a un salón. Entro al de Edu, igual, y alguien entra al mío, igual, y hay un salón, ¿no? ¿Qué diferencia hay realmente? ¿Vale? Solo vamos a entrar a términos de usabilidad, como decía, si esto te sirve o no para una cosa u otra. En este caso, comportarnos mejor, ser mejores humanos, crecer, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia habrá? El que el sofá esté a la derecha, la televisión a la izquierda, la mesa del comedor en medio, no sé qué, o que la televisión esté escondida en un mueble, el sofá aquí. Al final, dentro de ese salón hay un sofá, una mesa, una televisión que está organizada de una u otra forma, con lo cual habrá más facilidad o menos facilidad, por ejemplo, para comer con amigos o para ver la televisión. Estará el entorno diseñado para que sea más favorable una acción u otra. Esto puede ser, por ejemplo, la religión o la creencia de que la dieta cetogénica es la mejor del mundo. Por ejemplo, si tú crees que la dieta cetogénica es la mejor del mundo y eso te va a hacer comer más verduras, comer mejor, relacionarte mejor con la comida, no tener ansiedad y no sé qué, no sé cuánto, go with it, ¿sabes? Tu salón está amueblado de esa manera porque a ti te sirve para ti, para ser un mejor humano y sobre todo para tener mejor salud para ti. Pero sin embargo, imagínate que esta misma analogía, crees que la dieta cetogénica es la mejor del mundo, pero significa que el sofá está de espaldas a la tele, la mesa está en medio apoyando contra la pantalla y le está resquebrajando el LED, con lo cual te estás cargando la tele. ¿Por qué cojones sigues teniendo esa creencia? Si está yendo en contra de ti, no te deja hacer nada, no te deja comer, no te deja ver la tele, no te deja sentarte, no te deja hacer nada. Me ha molado mucho esta analogía, tío, y le voy a poner un poco de mi mermelada. Y hay una cosa que dice Tony Robbins que comparto, a pesar de si Tony Robbins es muy gurú y tal, pero dicho es mu en vez de es muy, madre mía, es muy gurú y tal, pero hay una cosa que dice que son las necesidades del ser humano, ¿no? Y que la primera es sentirte significativo, y luego tienes la segunda, pues sentirte querido, sentirte que perteneces a un grupo, comunidad o lo que sea. Más allá de las necesidades básicas, véase, pues necesidades fisiológicas que tengas, ¿no? Estamos hablando de las necesidades emocionales del ser humano, ¿no? Y luego ya más allá de eso, cuando cubre esas necesidades básicas, luego ya está la necesidad, pues, y luego ya tienes una realización superior, ¿no? Por tener un propósito, tener esto, tener lo otro. Entonces, la necesidad de sentirte significativo la tiene todo el mundo. Entonces, ¿cómo tú? Eso es como tener el sofá, ¿no? En el salón. Pero ¿cómo tú realizas eso? ¿Cómo tú consigues eso? Hay 1000 formas de hacerlo. Es decir, una cosa que dice Tony Robbins es que la forma más rápida de ser significativo es la violencia. Cuando tú eres violento contra alguien, automáticamente te conviertes significativo para esa persona, porque del 1 al 10 pasas a ser 10 en ese momento significativo, para mal, pero lo eres. Entonces, esto se aplica a muchas cosas, ¿no? Es cuando vas viendo a la gente por el mundo, por ejemplo, si tú ves un chaval de 17 años vestido, imagínate, o rollo emo, ¿no? Imagínate, pues el pelo, las uñas negras, lo que sea, ¿no? No sé cómo es el rollo, pero vamos, un rollo de estos, ¿por qué lo hace? Lo hace para sentirse diferente y sentirse significativo, ¿no? Entonces, es decir, esto aplica luego con adultos también. Es decir, cuando alguien te hace un comentario, imagínate, de hater en Instagram, a mí lo que me dice es, primero, que está frustrado y lo que sea, ¿qué necesidad tienes de hacer ese comentario? A mí, yo cuando no estoy de acuerdo con alguien no tengo necesidad de ir ahí a lanzarle la mierda como el mono. Y segundo, ¿qué me está diciendo? Su necesidad de atención, su necesidad de sentirse significativo. Y en ese caso incluso está buscando los likes, está buscando la aceptación de otros, que otros le den ese like y estén de acuerdo con él y sentirse gracioso, sentirse lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy interesante cuando somos capaces de no solo ver dentro de nuestro propio salón, sino intentar ver los salones de otra gente, dónde tienen ellos puestos su sofá, su tele, lo que sea, cuáles son sus preferencias, tanto para ver si es gente con la que debes pasar más o menos tiempo y cómo va a afectar eso a la propia composición de tu salón, como para poder intentar entenderles, ¿no? Entonces, una persona... Y retar continuamente la asunción de que tu salón está bien amueblado. Eso sí es súper importante también. O sea, no solo lo que has dicho, sino también el retar continuamente, levantarte por la mañana y mirar al salón y decir, sí, está bien configurado. Y otra vez, y al día siguiente, voy a hacer un cambio aquí. Y, ¿sabes? Y continuamente retar esas asunciones. Y esto aplica, exactamente, y esto aplica a tu comportamiento diario, el que tú hagas ese mismo examen sobre ti mismo. ¿Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo para ser significativo? ¿Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo para pertenecer al grupo? ¿Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo para sentirme adorado por otros o los likes o lo que sea, ¿no?
Yo voy a poner encima de la mesa una experiencia que además ha sido muy reciente, tan reciente que ha sido hace 4 horas, ¿vale? Yo llevaba, bueno, mi pareja y yo llevamos 3 o 4 semanas. ¿Vas a contar lo de la diarrea de tu gato? No, pero bueno, después lo cuento. 3 o 4 semanas yo entrenando más o menos de forma recurrente, ya no entrenando prácticamente nada por sus horarios de trabajo, etcétera, etcétera, picos de trabajo devenidos del coronavirus, y nos sentamos y fue una de, mira, hace un montón de tiempo que no entrenamos, no salimos a tomar una copa durante la semana o a tomar unos nachos o a dar un paseo. ¿Qué podemos hacer? Que dijimos, vale, ¿qué queremos? Vamos a entrenar. Hoy nos hemos levantado a las 6 menos cuarto de la mañana, se te va la puta olla, 6 menos cuarto de la mañana a entrenar en casa. Me he querido morir, pero he visto que el sofá estaba mal puesto en este lado y que quizás, oye, pues hay que hacer un poco de, iba a decir Reiki, no es Reiki, ¿cómo se llama lo de Zen. Lo de mover la casa en función de Zen? ¿No? Bueno, ¿Zen? sí. Sí, no sé, bueno, la gente sabrá de qué hablo, ¿no? Sí, igual. Y básicamente lo que he hecho es, bueno, pues me qué encanta. cojones, vamos a entrenar a esta hora, vamos a tomar acción sobre aquello que veo que no está Me encanta una funcionando. cosa, tío, porque ya, como siguiendo con la analogía, lo del sofá. Pero es que mover el sofá de un lado a otro cuesta, no se mueve solo. Claro. Eso es levantarte antes, ¿no? Es que el sofá no se mueve solo, tienes que levantarlo tú y moverlo, y eso es un coñazo. Y ahí es donde entra la parte difícil de cambiar esos hábitos e historias, incluso cosas con las que te hayas identificado tú como persona. ¿Y sabes lo que más cuesta? Coger la tele, desenchufarla y guardarla en un mueble, porque te has dado cuenta que ese entorno o ese hábito te estaba destruyendo. Y eso es cambiar una creencia que te hacía sentir bien inicialmente, porque ver la tele con palomitas y tu chica, tu chico, lo que sea, te hace sentir bien. Pero darte cuenta de que ese hábito era destructivo en ese contexto de tu vida, que ese entorno era modificable, y tener los cojones de coger la tele, sacarla de la pared, meterla en un mueble y decir, no voy a ponerla hasta que tenga claro qué voy a ver y he cumplido con todas mis cosas diarias, no sé qué, no sé cuánto, y la meto parte de mi entorno, eso sí que cuesta trabajo. Con todo esto, eso que has dicho de la tele ahora me ha recordado una cosa que me da mucho miedo a mí de cómo está el mundo hoy en día, y es la política de identidad, identity politics, que además están haciendo un push brutal a través de los medios para eso. Y es cuando intentas separar a los negros, los blancos, los ricos y los pobres, los no sé qué y los tal. Y es una cosa que yo creo que gran parte de los nervios a flor de piel que se ven hoy en día con la política es porque la gente tiende a polarizarse porque se identifica con algo. Me identifico, entonces por de ahí lo de la identidad, viene a ser parte de tu identidad. Yo me identifico con tal partido y el que diga lo contrario es un no sé qué, o no sé cuántos o tal y cual, ¿no? En lugar de, a lo mejor, oye, mira, vamos a ver los hechos. ¿Qué pasa si subes los impuestos? ¿Qué pasa si los bajas? ¿Quién es el que los sube? ¿Quién es el que los baja? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Y eso es un problema que solo se puede erradicar vía educación. Pero ya esta generación está jodida. Es decir, ahora sería a lo mejor la siguiente, ¿no? Porque con esta, bueno, pues se puede hacer, pero es más complicado educar a un adulto de lo que es educar a un niño, ¿no? Y yo creo que desde la educación lo que habría que hacer es educar en el pensamiento crítico, ¿no? En el analizar las cosas que ocurren, lo que decía antes Carlos, de salirte del coche, a sentarte en la carretera y empezar a ver pasar los coches. ¿Y por qué se va más rápido? Porque le pisa más al acelerador o porque tiene mejor motor, por esto, por otro, ¿no? Y el no casarte con ninguna de las cosas que está ocurriendo a tu alrededor, sino intentar analizarlo de forma lógica y el por qué está ocurriendo esto o lo otro. Incluso, por ejemplo, con la política, intentar pensar, vale, por ejemplo, yo pienso si soy de tal partido o de otro porque en mi casa eran de ese partido o de otro, porque mi grupo de amigos de ese partido o de otro, porque me han enseñado que esto caca malo y lo otro esto bueno, porque me cae mejor o peor tal político a título personal o me gusta su forma de hablar o tal, pero a lo mejor no caso con lo que dice su partido. Entonces, lo que me parece súper interesante con todo esto, y es muy difícil, es que haya un proceso reflexivo en nuestro día a día en ¿por qué apoyo esto o no apoyo esto? ¿Por qué estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo con esto? Y ese proceso reflexivo hay que hacerlo primero internamente con uno mismo. Tienes que hacerlo tú para ti antes de hacerlo con los demás, porque somos muy proclives a hacerlo con los demás. ¿Por qué Alberto apoya esto o lo otro? Y yo me creo que estoy por encima de la ley para juzgar por qué Alberto apoya esto o lo otro, y yo le juzgo y yo pienso que esto es lo otro, pero no me juzgo a mí mismo delante del espejo de la misma manera. ¿O por qué Carlos esto, por qué el otro? Y ahí es donde está el problema. Porque el problema parte de... es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y muy difícil ver la viga en el propio. ¡Bum! No, tienes que decir sí, y luego ya sigues. Y es pum. Sí. Lo que yo veo aquí ahora, claro, a mucha gente le está tocando el cerebro, pero siempre tenemos la excusa del
y eso cómo lo hago, ¿no? Porque sí, es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y todo esto, pero Edu, no me cuesta mucho ponerme en la piel de Jeff Bezos, de cómo tiene una armada, un ejército de abogados para hacer arquitectura financiera, tal, y pagar $13 de impuestos en total, que es lo que coge el headline, ¿no? El titular es: Amazon gana 17.000 trillones de dólares y solo paga $13 de impuestos. Son unos ladrones. Y para un momento, que tiene 200 abogados contratados para hacer arquitectura, tal, que a lo mejor tiene una asociación que dona en vez de pagar impuestos porque cree que quiere donar ese dinero tal, y luego paga otros impuestos en Luxemburgo o lo que sea, ¿no? O sea que no todo lo que se ve es realmente lo que es. Pero bueno, la historia de esto es contexto. Y una vez que tienes todo el contexto posible, si quieres juzgar, juzga, pero primero dejarme que suelte una perla la rápida. Oportunidad de hacer esa juzgada, ¿no? Pero nada, que os corte una perla rápida que vi en Twitter ayer o antes de ayer y me mató, ¿no? Que había gente quejándose de que Amancio Ortega paga el 76% de sus impuestos fuera de España, sin darse cuenta de que eso es porque genera por lo menos el 76% de su riqueza fuera de España. Es decir, él no tiene todas sus tiendas en España, las tiene en todo el mundo, ¿no? Y sin embargo, esa misma gente que se queja de que Amancio no paga todos sus impuestos en España cuando tiene una multinacional que opera en distintos países en todo el mundo, es la misma gente que quiere que Apple pague todos sus impuestos, o sea, que los que en España pagan en España. Es en plan, pero cabrón, entonces, a ver, ¿no ves ahí el fallo lógico de lo que estás diciendo? O bien Apple puede deslocalizar unas cosas y entonces sus impuestos los paga aquí o no, o los paga en Irlanda en este caso, o bien Amancio no puede... quiero decir... Esto es como el Alberto, ¿dónde pagas impuestos? Pues por todo el mundo, depende de dónde esté, y depende. Pues el año pasado en Holanda, el año que viene en Italia, si estoy más, o sea, donde esté más tiempo y donde legalmente me sea obligatorio o sea más beneficioso pagar impuestos. Si no vivo en España todo mi tiempo, pues es normal que en España el impuesto personal no se pague todo, se pague proporcionalmente a lo que ganes en España y a lo que vivas en España. Esto pasa con los jugadores de tenis, tío. Los jugadores de tenis pasan 200 días al año viajando. Y hay mucha gente que les reclama en plan, es que no sé quién paga, no sé si era Arantxa Sánchez Vicario o alguien de estos, ¿no? No me cojáis la palabra en esto, porque a lo mejor me estoy equivocando. Que los pagaba en Andorra. En plan, coño, pero es que no está nunca en España, no vive en España, no utiliza ninguno de los servicios de España, entonces me parece lo más normal del mundo. Es que, qué poco patriota. Sí, claro, si tus impuestos fueran 4 millones de euros más o menos, a lo mejor lo verías de otra forma. Si tú no pasas tiempo en España y te hacen pagar 4 millones de euros y a lo mejor en Andorra pagas lo que sea, pues a lo mejor te lo piensas de otra forma. Lo raro en este caso es a lo mejor alguien como Nadal que decide que su residencia está en Manacor y que lo paga todo en España. Y ole sus huevos, pero... Ole, claro, pues, pero vive en España. Él está la mayor parte del tiempo en España. Pero claro. Entiendo perfectamente que haya... O por ejemplo, imagínate, cuando Fernando Alonso en la Fórmula 1, Fernando Alonso, por ejemplo, cuando estaba en McLaren, él vivía en Woking, porque entrenaba allí. Entonces, él no vivía en España. Y luego el resto del tiempo estaba viajando. ¿Qué le vas a decir? ¿Que pague sus impuestos en Cangas de Onís? O sea, quiero decir, hay cosas que son, no sé. Lo que quería decir, el ejercicio que va de la mano del vale, ¿y cómo hago para retar esta identidad? ¿Y cómo hago para retar mis asunciones? ¿Y cómo intento... Venga, Edu, te escucho y voy a intentar, cuando vea el tuit de este político de no sé quién es mejor que no sé cuál, aunque yo me identifique con no sé quién, voy a intentar meterme en los zapatos de no sé cuál y retar mis asunciones. ¿Cómo lo hago? Y Mark Manson dice en su artículo, que me gusta mucho, escribe 20 cosas en tu vida hoy que tú puedas sobre las que puedas estar equivocado. Y esto mola mucho, porque coges un papel, yo he puesto 5, pero coges un papel y te pones y dices... Vale, pues a lo mejor estoy equivocado sobre... Hay mucha gente que tiene problemas de autoestima, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, con el físico. Nunca voy a conseguir el físico que yo quiero porque he sido un gordo en el pasado y esto es inamovible, ¿no? Mi genética es así. O jamás voy a ser rico y pienso que ser rico es lo más importante del mundo, por ejemplo. O mi partido político es una mierda y España se va a tal y el mundo se va a acabar mañana. Todo eso escríbelo, ¿sabes? Y empieza a pensar vale, ¿y qué... de todas estas cosas, ¿qué significaría realmente para ti en tu vida si estuvieras equivocado sobre esa asunción? Por ejemplo, mi partido político es una mierda y el mundo se va a acabar mañana. Esa es una asunción que a lo mejor puede tener cualquier persona, ¿no? España es una mierda, esto se va a ver. Vale, ok. Ponlo por escrito y ahora luego intenta reflexionar y pararte y decir, ¿y si estoy equivocado sobre esto, qué significaría para mí en mi vida? Y de repente te das cuenta, uno, que seguramente no significa absolutamente nada. Y 2, que seguramente estés equivocado. Porque estamos equivocados el 99% del tiempo. Entonces, es como un cubo de hielo, tío, en la cabeza, acompañado de una hostia, de una mano enorme, en la que Hulk te mete un puñetazo en el estómago al mismo tiempo, ¿sabes? Como, ¡oh!
llevo malgastando tiempo toda mi vida pensando en estas mierdas y creyendo que son importantes. Me cago en la leche. ¿Sabes? Es impresionante, la verdad. Y sobre todo, volvemos al primer punto, llevándotelo al terreno personal. Es decir, que tú estés equivocado o no, no significa que te tengas que morir por ello, ¿no? Al final, pues oye, es que esto no va de ti. Al final, el tema de todo esto yo creo que es ese viaje interno que todos pasamos a lo largo de la vida, ¿no? Siempre tendemos a pensar que cuando alguien es mayor, has everything figured out, ¿no? Todo el mundo lo tiene ya todo, ya sé de qué va la vida. Y es en plan, no, tío. Si puedes hablar con alguien de 50 o 60 años y sabe más que tú, porque ha vivido más que tú, pero a lo mejor tampoco tiene claro si las cosas que ha hecho en su vida son las adecuadas, si lo hubiera hecho de otra manera, ni qué hay después de la muerte, ni es decir, cuando eres pequeño, tú ves a un adulto y ves esa autoridad en ese adulto y parece que lo tiene todo claro, todo lo que hace y por qué lo hace y quién es como persona y todo, ¿no? Y cuando te haces mayor te das cuenta de que en gran medida el que tiene todo claro cómo hace todo y quién es, normalmente es porque está identificado en gran medida con algo en concreto y porque no tiene su mente lo suficientemente abierta como para desafiar sus creencias y cambiarlas de vez en cuando ve que lo que le están poniendo una evidencia mayor que la que o sea, superior y que contradice lo que dice, ¿no? Por ejemplo, el que dice yo soy de derechas o yo soy de izquierdas y lo polariza de esa manera fácil, derechas o izquierdas, en lugar de pensar, vale, ¿qué son políticas de izquierdas? ¿Qué son políticas de derechas? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que no? Pero hay mucha gente que ha nacido ya, por su entorno, por todo, con el yo soy de este bando y el otro bando malo, caca. O yo soy esto o lo otro, ¿no? Lo mismo pasa muchas veces, a lo mejor el concepto de monarquía o no monarquía, o el concepto de ser más o menos patriótico, o el concepto de... Hay una cosa que me pareció súper interesante de una charla de Miguel Anso Bastos, que es un economista, y hablaba de cómo al final todas las patrias y todas las aristocracias y demás, todo al final es siempre a lo largo de la historia, y esto no ha cambiado, es las élites en cualquier medida, y esto pasa igual con la democracia, es unos bandidos que conquistan un territorio, deciden que el jefe de los bandidos ese es el rey, y deciden que entonces tú tienes que pagarle impuestos al rey. Y así es como funciona, y eso es como ha funcionado siempre. Llega la democracia y es exactamente lo mismo, pero con clase política. Tienes a una gente que son esos... entiéndase lo de bandidos, entre comillas, tienes esa gente que es la que decide los impuestos, esto y lo otro, ¿no? Y al final tienen sus chiringuitos, tienen sus puertas giratorias, tienen sus historias y no quieren que eso se les acabe. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, las regulaciones de distintas leyes y distintas historias, hay cosas que el ciudadano de a pie dice, joder, pero es que yo no entiendo cómo esto no se abole o cómo no se aprueba no sé qué. Joder, porque no le interesa al que está regulándolo, no le interesa... Si yo estoy jugando contigo al Monopoly y tengo una ley por la cual cuando tú pasas por la casilla de salida te dan 20.000 y cuando paso yo me dan 120, ¿crees que la voy a cambiar? Si soy yo del que depende que cambie eso, pues no va a cambiar, ¿no? Entonces, al final, aunque me he ido a una rama muy lejana con esto, a donde quiero volver con esto rápido es a que a lo mejor hay que mirar en ese caso, en lugar de tal partido, tal partido, tal partido, tal partido, mira también qué intereses en común tienen esos partidos, ellos a nivel clase política. ¿Qué tienen en común o qué les interesa? ¿Por qué votan por esto? ¿Por qué un fulano que tú le has votado porque crees que tal luego llega y vota en contra de lo que se supone que iba a votar a favor? Cuando en su campaña electoral ha dicho no sé qué, porque también sus intereses propios están metidos en el ajo. Yo aquí, una entrevista que leí que me voló la cabeza y literalmente, y fue hace muy poco, o sea, fue hace un par de años, fue una cantante, Joan Baez, muy mítica de Estados Unidos, bueno, de hecho es la exmujer o la exnovia de Bob Dylan y la exnovia de Steve Jobs, ¿no? Y decía que no fue feliz hasta los 40 años. Y claro, dirás, vaya gilipollez esto, ¿por qué te impresionó tanto? Pues porque para mí, en mi cabeza, tú te hacías mayor y dejabas de aprender a los 30 y algo. Y de repente, claro, fue una de... Coño, es que a los 30 y algo igual me queda el 50% de vida por aprender, ¿no? Y esto hila mucho con lo que decía Edu y Alberto antes de ese señor mayor que lo tiene todo figured out en la cabeza y no, y llegar a los 80 y no lo tendrás. Así que tú que tienes 25, 30, 35, no lo tienes, no lo vas a tener, deal with it y intenta ir mejorando en cada paso, ¿no? Absolutamente. Mira, tengo un fun fact aquí. Ayer estoy, por cierto, para aquella persona que escuche esto y piense que Alberto lo tiene todo figured out y no sé cuánto, ayer estuve como parte de mi rebranding interno de ahora sobre qué escribo y sobre qué hago porque estoy cambiando mi página web y tal, y te da miedo porque dices, ¿quién soy yo para escribir sobre
dinero o viajes o hábitos o mentalidad o perspectiva, ¿no? De decir, pero tío, si está Mark Manson y está esta gente, pues me pasa un poco lo que decíamos en el primer punto de ¿quién soy yo, no? Ya está hecho esto, estoy plagiando. El síndrome del impostor, ¿no? Síndrome del impostor. Bueno, pues estaba ayer investigando sobre el interés compuesto y llegué a una otra analogía muy, muy chula que también vi creo que de Mark o de Derek Sivers o de alguien de esto, que es si tú coges un tablero de ajedrez, ¿vale? Y pones 1 céntimo en el primer cuadradito, en el segundo pones 2, en el tercero pones 4 y sigues duplicando los céntimos que pones hasta llegar al final del tablero, y esto significa ve mejorando lo que ha dicho Carlos un poquito cada día y aprendiendo una cosa nueva o lo que sea, total, no siempre va a ser exponencial, no siempre va a ser el doble lo aprendido, pero entiende un poco la analogía de dónde va. ¿Sabéis cuál es la cantidad de dinero que había en el último cuadradito, en la casilla número 64? 42 cuadrillones de euros. Cuadrillones. Claro, si empiezas a multiplicar exponencialmente... 42 cuadrillones de euros. Esto me recuerda a una cosa, voy a contar una anécdota. Praga, 2011 o 2010. Estábamos haciendo unas copas y mis amigos Pascual y Se, que eran muy aficionados al póker y a las apuestas y tal, se empiezan a apostar dinero a la carta más alta y empiezan por apostarse 1 euro. Y entonces Pascual, basándose en las matemáticas, le dice a Se, matemáticamente, si sigo doblando siempre lo que te apuesto, no voy a perder. Porque llegará un momento en el cual yo gane. Imagínate, si yo pierdo 7 veces, pero gano la octava, es igual a todo. Si la apuesta se va doblando. Te apuesto 1, vale, ahora te apuesto 2, ahora te apuesto 4, ahora te apuesto 8. Si tú me ganas 7 y yo te gano la octava, se iguala. O algo así era, ¿no? No sé cómo era el rollo. En realidad, tampoco no sé si igualaría porque tendrías que ir sumando todo lo que se han ido. Bueno, perdió 7 veces seguidas. Le debía como 500 euros, no sé cuánto le debía. Y ya le dice el otro en plan, mira, tío, te lo voy a perdonar, pero vamos a dejar de jugar. O sea, porque es que esto se va a empezar a poner feo, porque si me ganas otra, o sea, si gano otra y ya son 1.000, a lo mejor ya no te lo perdono. O sea, a lo mejor quiero los 1.000 pavos, ¿sabes? En plan... Y entonces tengo 22 años y estoy en Praga, esos 1.000 euros dan para... Es una barbaridad, ¿no? Pero simplemente me ha recordado esa anécdota, pero porque al final... el tema de lo de las ganancias marginales, ¿no? Del día a día, que esto es otro tema distinto a lo del tema exponencial. El tema de las ganancias, la anécdota simplemente la quería contar. El tema de las ganancias marginales del día a día es lo de la mentalidad tortuga de la que habla Alberto en sus redes sociales, ¿no? Y eso no lo vas viendo, y cuando te quieres dar cuenta el día de mañana y tú vas poniendo todos los días un post en Instagram y cada día vas mejorando cómo haces ese post y vas orientando esa estrategia a que vas a hablar de este tema en concreto y te vas a convertir en el experto en este nicho, en este lo que sea, y eso luego te lleva a que en un momento dado, pues a lo mejor hay un montón de gente que te sigue, un montón de gente que tal, y ya no solo eso. En mi experiencia, la mejor forma de aprender es enseñar. Porque cuando tú tienes que enseñarle algo a alguien, tienes que saberlo tan bien que se lo puedas explicar para tontos, que lo puedas explicar de la forma más simple posible. Obviamente, no todo el mundo está capacitado para enseñar cualquier materia. Tienes que tener una base muy sólida antes de plantearte hacer eso. Pero tú pones una base muy sólida que implique, por poner porcentajes, el 80% del conocimiento, y el simple hecho de enseñar te da el salto del 80 al 95%. Porque te obliga a ti mismo a tener que hacer ese research, ¿no? Por ejemplo, si Alberto quiere hablar de hábitos, independientemente de que a la gente le guste eso o no, independientemente de que mucha gente le siga o no, independientemente de que mucha gente entre a leer sus artículos o no, lo que él va a aprender con el research que va a hacer para hablar de ese tema, solo por eso merece la pena. Porque va a llevarse muchísimo para su propia calidad de vida. Claro. Bueno, gracias por ello porque me anima a seguir haciéndolo, así que... ¡Push! No lo había visto así. Gracias, tío. Bueno, ahora estamos en la diatriba de 1 minuto 08. ¿En la qué? ¿Repite? ¿Diatriba? Diatriba. Quítale la C. Nico, edita, Nico, edita. Nico, no edites. En la diatriba de seguir o parar, creo que hemos votado todos que por hoy vamos a parar. Vamos a dejarnos el tercer punto. Lo voy a dejar colgando y yo creo que es muy, muy importante, que es cómo tomar acción sobre algo sin saber el resultado. No entréis, que os conozco, no entremos. Que es precisamente de lo que está hablando ahora Alberto con el tema de lo de cambiar el tipo de artículos que va a escribir o el tipo de tema y tal, ¿no? Pero el artículo de Mark Manson os lo dejaremos en la descripción de la segunda parte.
Y porque si no lo vais a leer ya y no tiene gracia, más que claro, exacto. Y nada, si queréis, si tenéis temas de los que queréis que hablemos, si tenéis alguna proposición de algo, de artículos, libros, lo que sea, pues ponedlos en los comentarios. Al final, como os hemos dicho muchas veces, lo leeremos, lo escucharemos y haremos lo que nos salga de los cojones. Pero está bien, pues por saber, ¿no? Puede haber cosas que pongáis que sí que sean interesantes, yo creo, para todos que lo hablemos, y puede haber cosas pues que no. Es decir, si alguien quiere que hablemos de el crecimiento estival de las amapolas, pues lo siento, pero no es el sitio. Que podría molar, por otro lado. O sea, podría molar porque implicaría un montón de research sobre las amapolas y aprenderíamos un huevo sobre las amapolas. Yo es que soy como un perro recién nacido que va viendo, coño, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No me quedo en nada, es como amapolas. Moviendo la cola. Por las amapolas, tío. Amapolas. Como en plan Homer, ¿no? Exacto. Amapolas. Exacto. Bueno, y con esta música que escuches que están entrando, nos despedimos. Alberto Álvarez de Macrowizard, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Edu Barrecheguren, nos vemos el siguiente podcast. Bueno, Alberto, tú lo vas a seguir grabando donde estás, ¿no? Ahora mismo, pero el siguiente quizás, Edu, ya lo grabamos tú. El siguiente, yo ya no estaré aquí, y el siguiente, ¿no? Tenemos que ver a ver cuándo va a ser, porque yo la semana que viene, entre viajes y historia, yo ahora estaré una semana que viene complicada, un poco desaparecido, entonces, pues si lo grabamos antes de la semana que viene, y si no será en 2, yo creo, la segunda parte. Y sí, el siguiente ya me pilláis en España. Puede ser que me pilléis en Madrid, puede ser que me pilléis en Cádiz, puede ser que me pilléis en Marbella, no lo sé, depende de cuándo hagamos el podcast. Creo que en Madrid podré... Sí, a lo mejor puedo sacar tiempo ese día, depende de la hora que sea para que hagamos el podcast. Un placer hablar con vosotros, como siempre. De hecho, para mí... lo mejor de este podcast es ¿ves? Por ejemplo, motivo para hacer un podcast. ¿Por qué hacer un podcast? Los que estéis escuchando esto en casa. Porque te obliga o te permite el sentarte con gente guay a tener conversaciones guays que de otra manera a lo mejor no tendrías. Esto para mí, si hacemos este podcast todas las semanas, ya sé que tengo 1 hora a la semana en la que voy a tener una conversación que me va a aportar mucho para yo luego darle a la cabeza sobre lo que hemos hablado. Sin embargo, si no tuviera este podcast no tendría esa obligación de hacerlo, y al final las conversaciones buenas surgen cuando surgen, en lugar de poder tenerla, entre comillas, planificada. Así que otro motivo más para los que queráis lanzaros a tener vuestro propio podcast. Alright, chicos. Fuck yeah. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.